bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Relatividad General y como veis he estrenado intro, así que es un día de celebración y también porque Jesús Zorita he visto que hoy, hace 7 horas, acaba de escribir esto y efectivamente Jesús Zorita has dado en la clave, efectivamente es un poco lo que dices, ¿no? Acabo de ver que es la... Bueno, él se está refiriendo al capítulo anterior en el que yo preguntaba qué podía significar el transporte paralelo, cómo se podía interpretar geométricamente, y Jesús nos dice, acabo de ver qué es la contracción y por qué se llama así. El vector campo no cambia en Esferalandia, pero sí en el mundo real 3D, donde hay una curva y lo vemos nosotros mediante Unity. La contracción elimina la componente normal, o sea, es decir, radial de la esfera, que es la que hace girar en 3 dimensiones al campo. Es decir, contraer es proyectar el campo en Esferalandia. Y aquí luego corrige que debe de hecho proyectar la derivada covariante del campo. Entonces, Jesús, no te disculpes por el atrevimiento, es precisamente lo que quiero. Que os mojéis, que penséis y que estemos todos juntos aquí en la aventura. Y, por cierto, me agrada mucho que haya matemáticos en la sala, así que bienvenido. Efectivamente, la clave es lo que dice Jesús. El transporte paralelo, al menos en una superficie que esté inmersa en R3, es quitar la componente normal. Es decir, vamos a ver si lo digo bien esto. Es decir, vamos a imaginar que esta es la superficie vista de perfil y entonces tenemos un campo tangente, el que hemos llamado A, por ejemplo, y entonces si lo quisiéramos trasladar, esto es un mundo 3D ahora mismo, o sea, digamos, el espacio ambiente tiene 3 dimensiones y entonces nuestro primer impulso sería trasladar de alguna manera esto paralelo a sí mismo, pero en el mundo 3D sería lo que nos surgiría, ¿no? Entonces, claro, si quisiéramos trasladar desde el punto este de aquí, lo voy a poner un poco exagerado para que se vea, pero en realidad, claro, estos 2 puntos rojos tendrían que estar muy cerca, pero lo dibujo un poco así separado para que se vea. Nuestra primera cosa es decir, bueno, pues vamos a coger este vector tal cual lo que mide y lo colocamos aquí. Entonces fijaos que, bueno, no mide lo mismo, pero quería que midiera lo mismo. Si esto mide 2 metros, pues que esto mida 2 metros y son paralelos. Pero ojo, paralelos en el mundo tridimensional. ¿Pero qué ocurre? Pues lo que ocurre, como os podéis imaginar, es que se sale del plano tangente en este otro punto. Tiene una componente que sí que está dentro del plano tangente, pero luego tiene una componente que sale perpendicularmente. Y entonces, claro, teóricamente esto no puede ser el campo transportado porque se sale fuera del mundo de Esferalandia. Por lo tanto, debería ser algo que vaya por aquí. Entonces, se define precisamente el transporte paralelo como la acción de eliminar, o sea, esta componente del señor A, ya vemos a esta componente, por ejemplo, la componente perpendicular, y esto, si queréis, la componente paralela, digamos, al plano tangente, pues lo que hace el transporte paralelo es eliminar de raíz esto. O dicho de otra manera, proyectar el vector A sobre el plano tangente. ¿Pero qué vector A? Pues el mismo que había aquí. Claro, esto, si lo hacemos recorriendo distancias muy grandes, entonces no es exacto. La idea es que si hacemos este proceso cogiendo un punto y luego otro muy cercano y hacemos este proceso, entonces podemos subdividir el camino en un montón de trocitos y en cada trocito hacer esta acción. Entonces al final obtenemos lo que habéis visto en Unity. ¿Vale? Por lo tanto, moraleja, transporte paralelo implica que en el caso de 3 dimensiones que no hay componente normal, pero en el caso de que haya más dimensiones, lo podemos decir mejor que en vez de quitar o eliminar la componente normal,
lo que podemos decir es que es proyectar el vector que está en el espacio ambiente, hacer la proyección en el espacio tangente. Por tanto, proyección en el espacio tangente. O sea que muy bien, Jesús, y seguro que alguno de vosotros también lo ha pensado y no lo ha dicho. Yo os animo a que pongáis vuestras apuestas. Aquí no se trata de acertar o no acertar, se trata de simplemente probar y ya está. Todos nos equivocamos, a veces acertamos, a veces no. O sea, yo os animo a que haya debates entre vosotros, por ejemplo. Muy bien. Entonces, claro, luego está la otra cuestión, ¿no? La otra cuestión es ese giro, ¿no? Extraño. Vale, pues para ver ese giro he puesto de nuevo los vectores r, θ y φ en coordenadas esféricas. He puesto nuestra esfera aquí y el señor r podemos perfectamente no tenerlo en cuenta, porque los únicos vectores que son tangentes a la esfera son θ y φ, y vamos a considerar que el radio de esta esfera es 1, simplemente para escribir menos, para que los cálculos sean infinitamente más fáciles, ¿vale? No es que desaparezca el radio, insisto, es que simplemente estoy diciendo, imaginemos que la esfera tiene radio 1, por ejemplo. Así los números salen más fáciles. Muy bien. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que vamos a hacer es considerar el primer punto, por ejemplo, este de aquí, un punto por aquí, y vamos a considerar otro punto por aquí. Muy bien. Entonces, aquí tendremos un plano tangente que lo dibujo un momento, pero ahora lo voy a borrar para que no moleste en el dibujo, para que esté claro. Y aquí tendremos, pues eso, el otro espacio tangente. Y lógicamente aquí tendremos los vectores de la base en este espacio tangente y los vectores de la base en este otro espacio tangente. ¿Vale? Entonces, dicho esto, lo borro para no liar el dibujo. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué vale el vector Eθ aquí y el vector Eφ. Y vamos a calcular también qué vale Eθ aquí y Eφ aquí. Vale, ¿qué significa aquí y allí? Bueno, veamos. Aquí significa el ángulo φ igual a 0. Aquí. Y allí, o sea, en este punto rojo, significa que el ángulo es lo que sea, pero algo pequeñito. Diréis, pequeño, pero si esto ha recorrido un montón de ángulos. Correcto, lo he hecho simplemente por razones pedagógicas de que esto no sea minúsculo, porque si no, no veríamos nada. O sea, tenéis que imaginaros que estos dos puntos están separados una distancia muy pequeña. ¿Vale? Bueno, porque si no, esto no sería una aproximación muy burda, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a calcular la base de los vectores aquí. Vale, pues simplemente será, bueno, la base aquí la puedo llamar el Eθ en 0, es decir, cuando el ángulo, recordad que el ángulo φ es el que recorre la esfera en esta dirección, siguiendo los paralelos, y el ángulo θ recorre los meridianos. Muy bien, además recordad también que en nuestro ejemplo dijimos que θ escogí pi tercios porque es precisamente el ángulo que hace que esto al dar una vuelta se gire 180 grados. Simplemente lo escogí por eso. Entonces mantenemos esto y entonces ¿qué tenemos? Bueno, tendremos que el coseno de θ, este de aquí, si hemos escogido θ igual a pi tercios, pues será coseno de pi tercios. Pi tercios es 60, o sea que coseno de 60 es igual al seno de 30, es decir, un medio. Y el seno de θ, que será seno de pi tercios, en este ejemplo que hice en el capítulo anterior, es raíz de 3 partido 2. Muy bien. ¿Y eso cómo lo traducimos? Bueno, pues simplemente en vez de coseno de θ pondremos un medio, coseno de φ, pero aquí
phi es 0, por tanto coseno de 0 es 1, o sea que ya está. Luego seno de 0 es 0, 0 por lo que sea 0, o sea que esto desaparece, y queda menos seno de pi tercios, que es raíz de 3 partido 2 EZ. Muy bien. Vamos ahora a calcular phi al principio, o sea aquí, es decir, en este punto, y hacemos lo mismo. Menos, bueno, pero fijaos que seno de 0 es 0, por tanto 0 por lo que sea 0, esto se va. Y aquí queda coseno de 0, que es 1, por seno de pi tercios, que es raíz de 3 partido 2. Raíz de 3 partido 2 EI. Muy bien. Ahora vamos a calcular la base allí. O allá, ¿no? Como decís en Sudamérica. Perfecto. Por cierto, ya a la I le llamáis Y, ¿no? Esto siempre me ha costado, ¿eh? Pero bueno. Perfecto, vale. Teta allí, es decir, habiendo recorrido un cierto ángulo phi, pues ¿qué será? Teta va a ser lo mismo, porque teta escogemos pi tercios porque estamos recorriendo este este paralelo. Por lo tanto, tendremos coseno de pi tercios, que es un medio, coseno de phi. Esta vez no lo puedo hacer 0 porque phi vale algo, porque hemos recorrido una cierta distancia, es decir, hemos recorrido un cierto ángulo phi. X, coseno de pi tercios es un medio, dejamos el seno de phi por la misma razón que antes, y aquí tendremos menos seno de pi tercios, que es raíz de 3 partido 2 EZ, y finalmente phi será menos seno de pi tercios, que es raíz de 3 partido 2 seno de phi X, seno de pi tercios, que es raíz de 3 partido 2 coseno de phi EI. Muy bien. Perfecto. Ahora es cuando colocamos nuestro vector A, ese que queremos transportar. No sé si se ve muy bien en este color. Bueno, es nuestro vector A. Bueno, no se ve bien, pero ya sabéis, ¿no? El vector este que está apuntando en la dirección contraria de teta, es decir, A era menos teta, pero aquí, no allí, ¿eh? O sea, cuando estábamos hablando de este punto. Entonces, A, nuestro vector A, al menos al principio, es, veamos, ¿dónde estás? Aquí. Sería este, que es el señor de teta, en el punto aquí, o sea, en el phi igual a 0, pero cambiado de signo. Por lo tanto, será menos un medio EX más raíz de 3, 2, EZ. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, pues lo que hacemos es colocar este señor tal cual, o sea, transportado paralelamente, pero ojo, en un mundo tridimensional. Es decir, que este señor va a medir exactamente lo mismo y va a apuntar en la misma dirección, pero ¿qué dirección? Pues la dirección tridimensional. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si miráramos de perfil ahora allí, o sea, en el punto este de aquí, ¿qué veríamos? Pues que lo más probable, lo más seguro, vamos, casi 100%, es que este vector de aquí, claro, como lo hemos transportado así a saco, es decir, sin hacerlo bien, o sea, simplemente colocando esto aquí, pues lógicamente se va a salir un poco de la superficie y dejará de ser tangente, tal como hemos dicho hace un momento, ¿eh? O sea, por tanto, tengamos en cuenta esto, que aquí el señor, aunque no se vea bien en el dibujo, sale fuera tendrá un trocito fuera de la tangente. Muy bien. Entonces, como hemos dicho antes, ese trocito que va a salir fuera, lo eliminaremos, entonces no va a pasar nada. Lo que pasa es que ahora habrá que proyectar este señor sobre el plano tangente. ¿Y cómo se proyecta un vector sobre un plano?
Bueno, hay muchas maneras, una de ellas es eliminando la componente normal y la otra es simplemente haciendo lo siguiente, que es proyectando el señor A, o sea, haciendo el producto escalar del señor A por los vectores de la base, que están contenidos en el plano. Y con esto podemos saber más o menos las componentes del vector A en la base E, teta y E, phi. Exacto. Lo que pasa es que estamos hablando de allí. Por lo tanto, el E teta no es aquí, sino es allí. Es decir, cuando se ha recorrido un cierto ángulo phi. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, pues lo que pasará aquí es la siguiente cosa. Si al hacer esto vemos que esto no da 0, significa que A tendrá un poco de componente en la dirección E phi. Entonces, si tiene un poco de componente en la dirección E phi, querrá decir que allí A tendrá un trozo de componente en la dirección phi. Por lo tanto, A necesariamente tendrá que ser así. Y entonces, fijaos que habrá girado. Entonces vamos a ver si esto pasa. O sea, esta es, digamos, la clave para saber si gira. Y no solo si gira, sino si gira hacia la derecha o gira hacia la izquierda. ¿Vale? Si esto da positivo, significa que esta es la situación. Y si esto da negativo, significa que está tirando hacia el otro lado. Vamos a ver. Entonces, calculemos A allí. Vamos a ver. Pues tendremos A, producto escalar, E phi. Y E phi de allí es esto que hemos calculado, por lo tanto será, bueno, podemos sacar, bueno, es igual, menos raíz de 3 partido 2 seno de phi ex más raíz de 3 partido 2 coseno de phi ei. Y a su vez A, ¿qué es A? Pues es menos 1/2 ex más raíz de 3 partido 2 ez, que es justo lo que tenemos aquí. Y vamos a hacer el producto escalar, que será este señor por este señor, más este señor por este señor, más este señor por este señor, más este señor por este señor. Pero fijaos que solo sobrevive un término, porque mirad, EX con EX va a dar 1, bien, pero EX con EZ, o EY con EX, o EY con EZ, todos esos productos escalares van a dar 0, porque recordemos que EX, EY y EZ se rigen por la métrica euclidiana, o sea que son ortogonales y además ortonormales, que el producto escalar entre ellos mismos da 1. Por tanto, el único término que sobrevive es ese, por tanto va a dar menos con menos es más, raíz de 3 partido 2 por 1/2 es raíz de 3 partido 4 por el seno de teta. Entonces, no da 0 y además como el ángulo, como estamos recorriendo para ir de aquí a allí, estamos recorriendo un ángulo en el sentido positivo, phi es positivo, por lo tanto esto va a dar diferente de 0 y positivo. O sea que tendremos esta situación. O sea que nos parecerá, bueno, nos parecerá no, lo que va a pasar es que el señor magenta, a medida que nos desplacemos para allá, va a girar en este sentido. Pues aquí está, no sé si os he convencido o no. Esto es un ejemplo numérico para ver qué está pasando realmente. Entonces, lo único que hemos hecho, Ignacio y yo, con Unity, es simplemente hacer que estos dos puntos estén infinitamente cerca, hacemos estas proyecciones y después dejamos que avance un poquito más para allá y volvemos a hacer las proyecciones, dejamos que avance, volvemos a hacer las proyecciones y se obtiene el transporte paralelo igual que las ecuaciones rigurosas que os puse también en el capítulo anterior. ¿Vale? Pues yo diría que ya está, espero que esté claro ahora y si tenéis más preguntas pues solo tenéis que comentar y vamos mirando, a ver. Voy a pasar a la siguiente cosa importante, así que voy a borrar un poco. Muy bien, he borrado y aquí tenéis el título de lo que voy a hacer ahora, que es transporte paralelo versus geodésicas.
y os he puesto la fórmula de las geodésicas aquí. Y recordad que he puesto los índices griegos porque ahora estoy hablando de un espacio curvo o plano o lo que sea. Es decir, que cuando pongo estos índices significa que puede ser que el espacio esté curvado, ¿vale? Que es lo más general. Dicho esto, si recordáis de hace unos capítulos, os dije que el transporte paralelo, o se decía que un vector A era transportado paralelamente si cumplía esta ecuación. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que, digamos, en nuestra variedad o en nuestro mundo, nos inventamos una curva por aquí y entonces, si queríamos que el vector A fuera constante a lo largo de esa curva, es decir, que fuera transportado paralelamente por esa curva, tendría que cumplirse esta ecuación. Muy bien, pues ahora el experimento que planteo es lo siguiente. ¿Tiene sentido transportar paralelamente el propio vector u? Es decir, claro, igual estaría bien que os dijera que era u, ¿no? Bueno, voy a hacerlo enseguida, pero básicamente lo que va a ir en los próximos minutos de este capítulo es responder esa pregunta y a ver dónde nos lleva. Entonces, os recuerdo que era u, digamos, dada una trayectoria la que sea, esa trayectoria son un conjunto de puntos de nuestro espacio o nuestra variedad. Entonces, si tenemos coordenadas x alfa, o sea, es decir, alfa 1, alfa 2, alfa 3, o sea, las coordenadas que tenga nuestro espacio, podemos parametrizarlas con un parámetro lambda. Lo que pasa es que vamos a parametrizar, bueno, sí, dejadme poner lambda de momento, luego será S, pero bueno, luego lo miramos. En cualquier caso, si parametrizamos una curva de esta manera, entonces si derivamos con respecto de lambda, tenemos algo así como la velocidad entre comillas, y esto era lo que habíamos llamado u alfa. Y u alfa resulta ser un vector que es tangente a la trayectoria. Muy bien, pues esto era esta u. Entonces lo que nos estamos planteando es que qué curvas tienen la siguiente propiedad. O sea, digo esta ecuación, ¿qué curva cumple que al transportar el vector tangente a la propia curva, ese vector se mantiene constante? Esto suena un poco raro. Esto, si estuviéramos en el mundo R3 plano de toda la vida, pues digamos la única solución posible son las líneas rectas. Porque en una línea recta, si tenemos el vector tangente aquí, por ejemplo, u, pues a cabo de un rato, cuando haya recorrido esta curva, pues volveremos a tener u, y fijaos que u sigue siendo el mismo. Por tanto, es constante a lo largo de esta curva. O sea, esto nos da una pista de por dónde van los tiros, ¿no? Supongo que ya vais viendo. Esto, como veréis enseguida, es una manera alternativa de definir las geodésicas, que son aquellas curvas que transportan paralelamente el vector tangente a ellas mismas. Entonces, esto que parece muy complicado, veréis que lo voy a resolver en unos minutos muy rápidos y nos va a dar algo parecido a esto. Vamos a escribir ahora esta ecuación con un poquito más de detalle. Esto será u alfa, y luego si os acordáis del capítulo 11, concretamente la fórmula 11.7 del formulario de Krull, pues esto de aquí, si os acordáis, la definición era la parcial de u super beta con respecto de x super alfa más los símbolos de Christoffel beta, alfa, gamma, u gamma. Y esto deseamos que dé 0 en nuestro experimento. Y vamos a multiplicar ahora este señor por este señor más este señor por este señor. Tendremos
U alfa muy bien. Ahora reescribimos esto como la derivada de x alfa con respecto de lambda y lo sustituimos aquí. Muy bien. Y ahora recordamos la regla de la cadena. La regla de la cadena, por ejemplo, la derivada con respecto a lambda de una nube, ¿a qué puede ser igual? Bueno, pues según la regla de la cadena, si dentro de la nube esta tenemos x, o sea, x alfas, por ejemplo, o x betas o lo que queráis, pues la regla de la cadena nos dice que podemos, para derivar esto con respecto de lambda, podemos primero derivar la nube esta con respecto de x alfa, o sea, estas variables de las cuales depende la nube, multiplicado por la derivada de x alfa con respecto de lambda. Esto no es la primera vez que lo vemos, esto ya lo he dicho varias veces. Entonces, ¿qué vemos? Pues si os fijáis, vemos que tiene la misma estructura que esto. En concreto, aquí la nube es U beta, porque fijaos que la nube que está aquí arriba, pues la tenemos aquí, U super beta, y todo lo demás es exactamente igual. Por lo tanto, podemos reescribir esto como la derivada de la nube con respecto de lambda. Veamos, será la derivada de la nube, que es U beta con respecto de lambda, más gamma beta alfa gamma. Y hemos acabado. Pero ¿qué pasa? Bueno, hemos casi acabado. Fijaos que la ecuación que nos sale aquí está igualada a 0. Y fijaos que tiene la misma estructura que esto. Una derivada de la u, que lo tenemos aquí, y tenemos un cacharro, que aquí en el lugar del cacharro este tenemos gamma, y luego tenemos un producto de u's, y está igualado a 0. Entonces esto, si lo queremos identificar con esto, lambda no puede ser cualquier parámetro, sino que lambda tiene que ser, como ya os dije, al ver que esto da 0, le tenemos que llamar s, que es la longitud de arco. Por lo tanto, para que podamos reproducir esta misma ecuación, no puede ser lambda, cualquiera de lambda la que queramos, sino que tiene que ser s, la longitud de arco. Esto lo aprendemos al querer que esta ecuación sea la misma que esta. Bueno. Creo que no me dejo ningún sitio más. De S, de S, de S, y creo que ya está. Muy bien. Luego, por otro lado, aquí aparece una alfa y aquí aparece una beta. Por lo tanto, vamos a cambiar, vamos a renombrar estos índices, que se puede hacer perfectamente sin ningún problema. Vamos a renombrarlos para poder identificar las gammas con estos cacharros de aquí. O sea que cambiamos beta por alfa. Claro, si cambiamos beta por alfa, claro, aquí aparece una alfa, por lo tanto podemos cambiarlo por delta. O sea que vamos a cambiar la alfa por delta. Muy bien. Entonces, es renombrar los índices, que siempre podemos hacerlo. Vale, pues decimos que la beta la cambiamos por alfa. Muy bien, y luego decimos que esta alfa de aquí la renombramos como delta. Por tanto, esta alfa es una delta. Y perfecto. Bueno, y fijaos que aquí
esto está al revés, pues no pasa nada. A delta la llamamos gamma y a gamma le llamamos delta. O sea que no hay ningún problema por hacer eso, porque es renombrar. O sea, tendremos aquí gamma y luego delta, por tanto gamma y luego delta. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Pues la conclusión que sacamos, que es súper poderosa, es que transportar paralelamente el vector tangente a una curva a lo largo de esa curva nos reproduce las geodésicas. Y eso nos permite identificar los símbolos de Christoffel con esta cantidad. Vale, una cosa importantísima que tengo que decir es que esto es válido siempre que no haya torsión. Nuestro espacio-tiempo, el que haremos en el futuro, no puede tener torsión. Si lo tiene, entonces hay que modificar estas ecuaciones. Pero la buena noticia es que todos los físicos parecen estar de acuerdo en que nuestros modelos de espacio-tiempo que describen la realidad no tienen torsión. Por tanto, no voy a hablar en este curso, que es introductorio, de la torsión. En todo caso, si hubiera un curso avanzado de relatividad ya hablaría, pero este no en este momento, o sea que no os preocupéis. Y luego además, el hecho de que esto sea así, que las geodésicas las podemos conseguir a partir de estas ecuaciones o a partir de estas, y que haya esta conexión entre la gamma y la métrica, también se puede derivar imponiendo que la derivada covariante de la métrica fuera cero. Esto no lo he dicho, pero justo en el siguiente apartado voy a hablar de la derivada covariante de tensores, o sea que enseguida abordaremos esto, pero lo dejo aquí anotado para que quede claro, porque hay muchos textos que en vez de afrontar o sí, adoptar este punto de vista que estoy haciendo yo, ellos dicen voy a definir una derivada covariante de forma que la métrica sea cero, y de aquí entonces surge que los símbolos de Christoffel tienen que ser necesariamente esto. O sea, son varios puntos de vista, todos nos llevan al mismo sitio, así que podéis elegir el que queráis. Si es la primera vez que veis esto, pues podéis adoptar este punto de vista que he escogido yo, o si ya habíais estudiado relatividad y os habían dicho que se escogía la derivación de forma que la g se mantuviera constante, pues da lo mismo. Es otro punto de vista. ¿Vale? Esto solo es una anotación para aquellos de vosotros que ya habéis estudiado relatividad, pero bueno, proseguimos. Claro. Por tanto, fijaos que ahora vemos que estos símbolos de Christoffel que yo los había definido, o sea, cuando queríamos derivar un vector de la base con respecto a una coordenada, yo os había dicho que definíamos estos símbolos de Christoffel como los símbolos o los numeritos o las cosas que tienen que ir aquí para que la derivada de esto sea una combinación lineal de la base, ¿no? Así es como estaba definido, los símbolos de Christoffel. Esto sigue siendo verdad, pero además añadimos esta información, o sea que podemos calcular los símbolos de Christoffel de esta manera o de esta. De hecho, hay algunos trucos para calcular los símbolos de Christoffel, pero eso ya entraremos cuando hagamos física, ya haremos casos particulares o trucos o lo que sea. ¿Vale? O sea, esto sigue siendo válido y es completamente equivalente a esto. Muy bien. Claro, esto es una cosa maravillosa y tengo que introducir un nombre y es... Uy, perdón. El nombre que tengo que introducir aquí es el siguiente, que igual ya lo he dicho, pero por si las moscas, que es lo que se llama conexión métrica. Vale, primero os lo digo a efectos prácticos,
Cuando algún profesor de física o un físico teórico os hable o un matemático os hable de la conexión métrica, lo que está diciendo es que los símbolos de Christoffel se calculan de esta manera. O sea, el introducir el adjetivo métrica nos dice que la conexión no es inventada, sino que es justamente esto. Y alguien puede decir, a ver, no acabo de entender, no hemos dicho que esto necesariamente es igual a esto. Cuidado, no, solo si la torsión es cero. Pero matemáticamente se puede definir otras maneras, digamos, de introducir la conexión que no tienen nada que ver con esto. Y entonces no mantendrían la métrica constante, sino que daría lo que sea. Y eso matemáticamente es posible, porque matemáticamente es posible todo, siempre que esté bien definido, pero en física requerimos esto, ya veréis por qué. Ahora no estoy entrando en los detalles físicos, no hace falta que entendáis por qué esto, porque aún no lo he explicado, pero sí que es necesario que lo diga en este punto, ¿no? Por tanto, insisto, cuando hablemos de conexión métrica, lo que estamos diciendo es que los símbolos de Christoffel se calculan de esta manera, de forma que la derivada covariante de la métrica dé cero. O bien, si deseamos que la derivada covariante de la métrica dé cero, entonces los símbolos de Christoffel se tienen que definir de esta manera. O sea, podemos enfocarlo en las dos direcciones. Y la palabra conexión hace referencia a estos símbolos. ¿Y por qué se le llama conexión? Bueno, pues es bonito porque la palabra conexión está muy bien elegida, porque si tenemos dos planos tangentes y tenemos dos puntos de nuestra variedad, nuestro espacio, y tenemos aquí una base y tenemos la otra base por aquí en este otro punto, fijaos que cuando derivamos, es decir, cuando derivamos con respecto de cualquier coordenada, derivar significa ver cómo cambia lo que sea cuando cambiamos de punto, por ejemplo, para ir de aquí a aquí. Entonces, si estas nubes son en concreto los vectores de la base, entonces, claro, esto de aquí conecta dos planos tangentes, dos espacios tangentes. Entonces tenemos que decirle a las matemáticas cómo cambian estos vectores, es decir, de qué manera están comunicados estos señores con estos. O sea, qué cambios o qué cosas tenemos que introducir aquí para que conecte suavemente este vector, este vector con este vector con este. O sea, cómo se conecta, cómo pasamos de un mundo tangente a otro. Entonces, elegir los símbolos de Christoffel, ponerlos aquí, elegir qué va a ser esto, es establecer una conexión entre espacios tangentes. ¿Vale? ¿Hace falta entender esto al 200%? No. Simplemente, o sea, todo lo que os he dicho ya es suficiente, más que suficiente, para seguir el curso de relatividad y entender perfectamente todo, o sea, que no os preocupéis. Pero sí que encuentro necesario hablar un poco, por lo menos, de estas palabras, de dónde vienen más o menos, ¿no? Insisto porque esto es un curso introductorio, porque si quisiera hacer un curso entero no acabamos ni en 2 años, porque hay un montón de cosas. Pero no os preocupéis porque este curso es lo suficientemente autocontenido y tiene el mínimo necesario para entender perfectamente, por ejemplo, los agujeros negros o las ondas gravitatorias, que ya llegaremos en su momento. O sea que no os preocupéis que estamos haciendo un gran trabajo a pesar de que yo le llame introductorio. Muy bien, pues ya tenéis un poco la noción de conexión métrica, que es la manera de conectar bases en puntos diferentes de la variedad, y métrica es que mantiene esto igual a cero, que enseguida vamos a ver qué va a querer decir. Pero para eso tenemos que definir la derivada covariante de un tensor, porque si os fijáis hemos definido la derivada covariante de un vector, por así decirlo, pero ¿cómo se define la derivada covariante de un tensor, digamos, ¿no? Bueno, pues enseguida voy a ello. Voy a ver cuánto tiempo de vídeo tengo. Igual no sé si debería... Sí, de verdad que no lo hago aposta, porque ahora estoy tomando la decisión de cortar el vídeo aquí para poner la derivada covariante de un tensor en otro vídeo y empezar un poco de cero y con tranquilidad y alegría. Pues sí, lo voy a acabar aquí. No sé si es largo o corto el vídeo, ahora mismo no sé cuánto llevo, pero bueno, yo creo que ya el tostón que os he soltado es suficiente de momento. Sí, voy a acabarlo aquí.
pero no os preocupéis que el vídeo siguiente lo subo rápido. Pues muchísimas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.